Bien, saludos, hola a todos. Hoy tenemos un conversatorio con el gran entrenador de mucha experiencia, de mucho trabajo, profesor Manolo Contreras. Profe, bienvenido. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con ustedes y hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Claro. Profe, en este tema del fútbol, yo siempre digo que uno inicia con una pasión, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su pasión para entrar en este bello deporte? Bueno, realmente de donde yo soy, es una zona de barrio en San Cristóbal, específicamente en Puente Real. En Puente Real hubo una influencia colombiana que vino por la violencia allá en Colombia y como somos frontera, pues la mayoría se asentaron ahí en Puente Real y ellos traían como bandera el juego de fútbol. Aunque la cancha de donde yo me inicié se llama Claudio Gavino Uribe, el nombre no es ni de un pelotero ni de un futbolista, es de un fanático al béisbol que desgraciadamente le dieron un pelotazo y murió. Y a raíz de eso quedó el nombre ahí en la cancha. Y empezamos a jugar ahí. Y luego pues me fui motivando. Cuando empecé en el liceo, hay una persona, un profesor colombiano, Jesús Pinto, nos daba materias electivas en lo que era la educación física y ahí pues yo elegí fútbol. Mi primer trabajo, mi primera posición fue de portero, ¿me entiendes? Fue de portero y la verdad que ahí no me fue muy bien, no fue muy Claro. bien. Y luego empecé como defensa porque en la época que yo jugué al fútbol había discriminación. ¿A qué me refiero? Perdónenme la palabra que es un poco fuerte. Era que los que sabían jugar eran atacantes o volantes y los que no sabían eran porteros o defensores. Había Claro. esa división. Entonces me quedé como defensa y ahí empecé, curiosamente jugué de defensa central y nunca pude jugar de lateral. Nunca Claro, pude. Jugué de 5, en esa época se jugaba 5, pero no pude jugar de lateral. Aunque algunos compañeros me decían, pero no pude. claro. Pero más bien no fue tanta la discriminación, hablando en términos futbolísticos, porque siempre al que tiene menos recursos lo enviaban anteriormente de lateral. Eso era en Venezuela últimamente, que los laterales era puesto para las normas y para los amigos y Ah, ah, familiares. claro, claro. Por eso te digo. Y ese, la percepción del trabajo táctico, ¿de dónde le nace? Bueno, en esa época se jugaba marcación hombre a hombre con Liver. Entonces, la verdad que, por supuesto, mi característica, fui veloz, era bastante agresivo y bueno, pues facilitaba mucho para que el entrenador me pusiera como stopper. Y por lo general ponían de líbero a alguien que tuviera un poquito más de conocimiento del juego. Casi siempre, cuando jugué de profesional, eran extranjeros. En esa época, no me gustaba mucho. La verdad que nunca me gustó estar persiguiendo a alguien por toda la cancha, Claro, porque si esa persona era mejor que yo, pues lógicamente que en una me iba a vencer. Y había eh, mucha exposición. Eh, Hubo un profesor, Abelardo Campos, que todavía está en San Cristóbal, que era profesor de educación física, tenía un equipo de fútbol. Él jugaba de defensa central y empezamos a jugar juntos. Entonces, al jugar juntos, él me decía a mí, usted marque ese lado que yo marco este. Si yo salgo por allá, usted viene por acá. Era más o menos la teoría de la zona. Eh, luego, luego conocí a un ser especial, que creo que de ahí comienza toda esta historia, a don Miguel Ángel Acosta, padre de Miguel Acosta. Eh, Esa persona fue para mí el que me ayudó a ver las cosas de otra manera. Y empezamos a trabajar la defensa en zona. Estoy hablando de hace más o menos 45 años, donde jugar zona o hacer una defensa lineal era más que un pecado, porque se necesitaba hacer muchas cosas para jugar ese tipo de esa forma de juego.
claro, Recuerdo de que en las conversaciones que teníamos con Miguel, porque en esa época no había tanta información como ahora, que usted pulsa un botón y se informa de muchas cosas. En esa época empezamos a conversar y él me decía a mí que la zona se crea porque anteriormente el futbolista, quien tenía el balón, era quien tenía la iniciativa del juego. Porque como eran marcaciones hombre a hombre, había que claro, perseguir al que tuviera el balón o al que lo fuera a recibir por todos lados. O sea que la iniciativa y el hipotético campo de batalla lo elegía el rival, no lo elegía quien estaba en defensa. Y con la forma de defender en zona, cuidando un espacio delante de la portería, defensa lineal, se basaba mucho en la regla 11, en la regla del offside, que es lo que ha modificado todos los sistemas. Y empezamos aún sin pelota, podíamos tener iniciativa para arrinconar a quien tuviera el balón a un lugar donde lo pudiéramos atrapar y sacar ventaja claro. sobre esos aspectos. Entonces ahí empezamos a hacer un montón de trabajos que él los traía porque él fue alumno de don Ricardo de León. Jugó con él, por cierto, y fue su asistente en el año 66, 67. Y él traía todos esos trabajos de Uruguay. En Venezuela, algunos amigos me dicen que la aprendimos por Colombia, pero yo cuando fui a Colombia fui, fue a conocer un poco más, porque en ese momento en Colombia estaba el doctor Maturana y Hernán Darío Gómez y fuimos más o menos a conocer un poco más sobre la defensa lineal que para Colombia había venido por intermedio de los uruguayos, tanto el desaparecido Aníbal Ruiz como Luis Cuya también. Claro, Y Maturana participó con todos ellos. claro. No, y lo otro es que dar ese cambio funcional de de trabajar por muchos años, de hombre a hombre, a zona. Estamos hablando, ubicándonos en el contexto en el cual me estás hablando, para el jugador. Yo creo que era un cambio cognitivo dentro del trabajo táctico nuevo para poderse adaptar. ¿Por qué? Porque había que sincronizar el tiempo, el espacio, quién sale, quién no sale. Lo digo porque el jugador ya venía habituado en formaciones juveniles a jugar hombre a hombre. Claro, estamos de acuerdo. Incluso nosotros empezamos a incluir el doble pivote. En esa época no se jugaba con el famoso el doble pivote, ni el voz to voz que se usa mucho ahora, pero bueno, no me voy a saltar, pero más o menos una referencia, porque el fútbol de ahora es la síntesis del fútbol antiguo. El doble pivote es muy viejo. El voz to voz tiene la misma cantidad de años. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros tratábamos de conceptuar el juego con los muchachos. En este caso, Miguel vivía en Maracaibo, yo vivía en San Cristóbal. Y empecé porque mi incursión, o sea, a mí me conocen más como entrenador Manolo Contreras que como jugador. Jugué muy poco, jugué muy Claro, poco, realmente jugué muy poco porque muchas cosas, ¿no? Que no vienen al caso. Pero lo que sí me incliné fue por el conocimiento del juego. Y tuve en Miguel Acosta un mentor importantísimo que me llevó a descubrir muchas cosas que para la época eran muy no, o sea, novedosas. ¿No? Nosotros hacíamos, por ejemplo, trabajábamos por sectores. Nosotros trabajábamos la línea de cuatro y trabajábamos contra la línea. Que ese trabajo contra la defensa se usaba desde hace muchos años. E incluso cuando yo era muy jovencito, a mí me entrenó un cura en la época del 68. Me entrenó un cura y él, sus entrenamientos era ataque contra defensa. Pero nosotros hacíamos el ataque contra la zona de dos, contra dos, luego contra tres, luego contra cuatro y la línea de cuatro, porque con sus consignas, la línea sola no quita pelota, quita velocidad, la línea grande, maneja los espacios, porque es un concepto muy elemental. O sea, el fútbol es espacios, espacios y pelota. Si tú tienes la pelota, estás bien. Pero si no tienes la pelota, tienes que manejar los espacios. Si tú pierdes la pelota y pierdes el espacio, pues se complica un poco la cosa. Por eso es claro, que usted ve ciertos equipos que son muy intensos, ¿no? Porque pierden la pelota y pierden el espacio y tienen que correr para buscar dónde se puedan acomodar mejor. Y en esa intensidad, pues se pierden muchas cosas. claro. Entonces, trabajamos sobre eso. Trabajamos con los conceptos básicos que tiene.
achicar, se achica rápido, se agranda lento. Los famosos quiebres que en el centro del país, en Venezuela, se llaman rompimientos, pero que el nombre inicial es quiebre, las famosas curvas. Antes se usaba curva, ya hoy no se usa curva, se usa el 3-1 con un doblaje en la banda, con el marcador que haga el doblaje en la banda o lateral. A grande, quiebre sobre la grande, a grande en curva. Todos esos aspectos, todo ese léxico tenemos que repetirlo muchísimas veces en los entrenamientos. Claro, Yo lo hacía con un equipo, tuve un equipo de 8, 9 años, 10 años, y recuerdo de cuando empecé a estudiar profundamente lo que es la metodología del juego. Una vez estuve en un curso y me dijeron que para la táctica se usaba después de los 14, 15 años, y yo lo hacía en 9, 10 años. claro. De hecho, ellos la hacían perfectamente y fueron mis críticos importantes cuando tuve la oportunidad de manejar profesional, porque conocían el juego, lo conceptuamos desde muy chicos. Claro, En algunos casos usábamos un lazo, un lazo para que haya igualdad con los achiques, con los claro. perfiles, con los agrandes. Bueno, el que se queda en una grande, pues por supuesto que el lazo rompía la cintura de los niños, ¿no? Recuerdo de quien me lo prestó, pensaba que estaba loco, ¿no? Porque ahí estaba su hijo. Y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que fuimos haciendo que hoy se hacen porque hoy se usan las cinturas, pero Claro. tienen acolchaditos, son elásticos, no, ahí el que se quedaba pegado en un quiebre se rompía. Entonces, todos esos aspectos que lo hicimos y nos sirvió bastante porque los jugadores entendieron eso. Por supuesto que era otro contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Porque no hay mucha información. Entonces, el chico iba a la cancha. El chico iba a la cancha porque él pensaba, él quería conocer algo más. Y Claro. también tuve la fortuna de que en ese interín trabajé en la universidad. Y los jugadores, la mayoría de ellos, pues hoy son ingenieros y son hombres de empresa, ellos captaban más rápido algunos mensajes. Entonces, ¿qué sucede? Ellos me ayudaron a evolucionar el juego. Está bien. Pero fíjate que esa base de concepto que usted habla sustentada, hoy en día la tiene que tener todo entrenador, porque en los diferentes cursos que uno va, que asiste, fíjate que hoy en día ya se habla de táctica en los niños, el de juego de calle, porque cuando tú defiendes y atacas hay táctico. Entonces, de ahí, a partir de ahí empieza una serie de como de acciones que se le van añadiendo a ese complemento del jugador en proceso formativo. O sea, el hacer cobertura, el saber hacer un desdoblamiento, el recuperar tras pérdida, que son términos que hoy en día están, pero que el niño naturalmente la hace en un juego de un 3 contra 3, un 2 contra 2, un 4 contra 4, un 5 contra 5. Ahora, ¿dónde tiene que tener la base para poder crecer ese jugador? Como usted lo acaba de decir, en el director técnico, el entrenador. Si el entrenador conoce eso, va llevando a través de juegos, situaciones, a ese complemento táctico que ustedes hablaban. Mira, hoy hay mucha dificultad. Incluso en los partidos que uno ve por la televisión, otros que aprovecha y los ven vivo, hay mucha dificultad. ¿Por qué? Porque se olvidaron los fundamentos básicos del juego. Para poder defender en zona, en zona es sencillo. Hay superioridad numérica del rival, tienes que jugar en zona. Claro, Hay igualdad o superioridad numérica suya, pues hace hombre. Eso es todo. De ahí se parte eso. Hay una discusión bastante rara que antes había una separación, que para jugar zona no se podía jugar a hombre, y para jugar hombre a hombre no se puede jugar zona. Y resulta que para poder jugar en zona se tiene que trabajar hombre a hombre, conocer el núcleo del juego. claro, La mayoría de mis entrenamientos, hablo hace 40 años, eran hombre a hombre, marcaciones hombre a hombre, marcaciones hombre a hombre, porque eso le daba al futbolista una responsabilidad que les permitía a ellos, cuando soltaban la marca, poder manejar los espacios. Se maneja espacio, pelota y hombre. claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos mucho en el fundamento. Perfiles, perfiles y fildeos. Perfiles, fildeos, organización espacial.
organización temporal, el conocimiento del niño de sus ejes, su derecha, su izquierda. Algo muy sencillo, ¿cuál es su oreja izquierda? ¿Cuál es su oreja derecha? Tóquese con la mano derecha la oreja izquierda. Algo que para la época no era normal, porque por supuesto de que todo lo que marca el fútbol lo da el juego. Es el mejor maestro que hay, el juego. Claro, Porque lo que uno aprende por descubrimiento es lo que se queda. Lucen, es como cuando uno estudia para pasar. claro, claro, Situaciones estudiar para pasar y otras estudiar para aprender. Entonces, es ese lema que está ahora, tenemos que ubicarnos en el contexto que estamos trabajando. claro, O sea, yo tengo que trabajar a Juan Pérez de X equipo, de X ciudad, y tengo que adaptarme a eso, donde está él. claro, La metodología la lleva el entrenador, porque de ahí tiene que agarrar sus medios para ver cómo hace su método. claro, Y el método lo marca a quién tú lo vas a hacer el trabajo. claro, Entonces nosotros trabajamos con todo eso y el futbolista manejaba bien sus espacios porque teníamos tiempo. Hoy, desgraciadamente, no hay tiempo. claro, ¿Por qué no hay tiempo? Porque todo es rápido. claro, Todo es cortar y pegar, todo es microondas, no hay tiempo de maduración. Y claro, hay cosas como el fútbol y la formación que se dan con tiempo. claro. Pero No tenemos tiempo. ahí donde yo insisto mucho en el trabajo formativo. En el trabajo formativo, que es donde está el tiempo, no es mirar el resultado, sino es mirar los procesos. Y esos procesos van, por ejemplo, lo que usted acaba de decir de los perfiles. Para mí eso es clave porque el saber perfilar, pues te da una orientación espacial también que le está sacando provecho a situaciones de jugada, recibir con la pierna alejada. No es lo mismo un perfil de un lateral a un central, no es lo mismo un perfil de un mediocentro a un extremo. O sea, los perfiles van cambiando, las respuestas posicionales y también la interpretación de esos espacios. Entonces, ¿pero dónde se educa eso, profe? Yo creo que eso se educa en los procesos que vienen desde fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, de que el entrenador tenga la paciencia de ir introduciendo progresivamente tareas con conceptos para después cuando el jugador llega después de los 15, 17, que ahí sí no hay tiempo, venga con una base, una mochila de herramientas más, de mayor preparación. En una conversación que tuve con un amigo español que trabaja con AUCAS, con César Faría, conversamos largo sobre esos aspectos de la formación. Eh, Coincidimos en algo que lo hemos discutido hace mucho tiempo, incluso en una época la conversaba mucho con el profe Vidales, cuando él trabajaba en la cadena de Puerto Cabello, conversamos sobre los temas. Ajá, todo eso que hablamos está perfecto, perfecto. Que el entrenador tenga primero la capacidad y la paciencia para poder realizar todos los trabajos en la base. Claro, Pero hay algo muy importante que a veces lo obviamos, que es el niño como tal, que es un niño como tal. No tenemos a veces en cuenta lo que es su desarrollo biológico, el niño. Y en nuestras escuelas, no sé cuánto habrá cambiado, yo no tengo un tiempo, cuánto habrá cambiado, las escuelas y los colegios y los liceos, no hay una educación física como tal. No hay una educación física, aprendizaje motriz, porque desde donde yo lo veo, es una cuestión es educador físico y otra cuestión es preparador físico. Entonces, el educador físico es aprendizaje. Cuando yo estudié bachillerato hace unos cuantos años, bastantes, yo participé en revistas gimnásticas. Hacía el salto en plinto, hacía el salto, el famoso salto del ladrón, que usted lo debe conocer, salto del ladrón con apoyo, sin apoyo, voltereta hacia adelante, voltereta hacia atrás, con la famosa parada que tienen los claro. gimnastas. ¿Me entiende? Hoy no, hoy hacen una penitencia en un pirú, jugadores ya grandes hacen una penitencia en un pirú, creo que ya lo han eliminado. Tiene que dar dos volteretas. ¿No sabe? No, es difícil. Claro, Entonces, claro, si usted no tiene ese aprendizaje de la escuela, cuando usted va a la cancha, tiene que tratar de conseguir la huella de lo poquito que tiene, porque capacidades claro, tempranas, claro, claro.
¿entiendes? No, y ahí Entonces, donde yo voy, de esa integralidad que da la escuela de fútbol. O sea, porque la escuela de fútbol no solamente da una especificidad, sino también da una generalidad, le toca dar una generalidad, porque llegan niños con baja dificultad en la psicomotricidad, porque están todo el día en un apartamento, porque llegan, bueno, pero entonces es lo que le digo, en esa complejidad es donde el entrenador, que es el formador en estas categorías, pues va descubriendo todas esas dificultades que tiene que ir sumando. Trabajo coordinativo. Yo siempre que voy a los cursos digo a los entrenadores, traten de siempre todos los días hacer trabajo coordinativo, de estimulación con pierna derecha, con pierna izquierda, eso que usted dice, voltereta, que salga por un lado, que manejen diferentes aspectos, que jueguen con globos, que jueguen que agarren pelotas con la mano, que agarren pelotas de técnica hacia, bueno, todo eso, toda esa generalidad, para que sea un complemento genérico después hacia una especificidad de esa formación de ese futuro jugador. sí, sí, ese es obvio. Lo que sucede es lo siguiente. Ajá, nosotros tenemos otra dificultad. Ajá, ¿quién trabaja en menor? En menor trabajan los tipos que tienen necesidad de que los vean. Claro, Entonces, al tener necesidad de que los vean, que están en su derecho, por supuesto, entonces, ¿qué sucede? Hay lapsos que se requiere de tiempo. En la escuela, y usted lo debe conocer más profundamente que yo, no todos aprenden igual. No todos aprenden igual. Usted está claro, en una, yo, si me permite, voy a usar un paralelo. Usted está en una escuela, tercer nivel, y usted consigue niños de tercer nivel, de segundo nivel y de primer nivel. Luego consigue niños de cuarto y de quinto nivel. claro, Son los diferentes. Ah, ¿qué sucede? En una escuela, en una educación tradicional, usted va, da su clase y se va. Mire, profesor, que yo no sé matemáticas. Mire, vaya donde Jorge, que él sabe matemáticas, claro, para que claro, lo ponga al día. Ah, ¿cómo hace uno como entrenador para que mande uno y lo ponga al día en perfiles o lo ponga al día en achique? ¿Cómo claro, hace claro, eso? Si usted tiene que presentar exámenes todos los sábados y domingos para que el niño se vea bien, no para quedar bien con los demás, sino para quedar bien con el niño, que sepa que usted le está dando algo que le cae bien. claro, Pero ¿cuál es el mejor negocio que hay? Que usted le diga al futbolista algo y el futbolista lo aproveche. claro, Aproveche y crea que lo que usted le dice le sirve. Eso es todo. O sea, ahí el futbolista se rinde al conocimiento. Ajá, si no hay conocimiento, no hay quien trabaje en menor, no hay quien tenga paciencia, no hay quien eduque a los entrenadores que hay en menor. ¿Cómo vamos a tener un fútbol de base cuando las generaciones no esperan? Las generaciones del fútbol no esperan, son como la vaca lechera, nunca paran de dar leche. claro, 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 Entonces, todos esos aspectos tiene que conocerlos para poder hacer una estructura de trabajo que le permita al niño claro. crecer bien, porque no todos juegan, no todos Así juegan es, bien. así es. Y después viene ya las clasificaciones, el A, el B, los que van a tecnificación, los que van sumando, los que se van dividiendo en ese proceso, porque el fútbol va dando todo eso. Claro. Claro. Profe, otra cuestión, ¿no? Eh, los tiempos de trabajo en las sesiones. Yo una vez lo vi trabajando usted en Yaracuy, que me acerqué por allá, y yo siempre he sido como te diría, un respetuoso de los tiempos de trabajo en el sentido de saber trabajar el trabajo, la recuperación. Veía que usted siempre con el cronómetro en la mano, trabajos muy cortos, entre 6 y 7 minutos, creo que máximo 8 minutos hacía los trabajos de... Y fíjate que fui a un curso de priorización táctica y uno de los entrenadores decía, eh, tratar de que los rondos no pasaran de 2 minutos 30. Y la gente preguntó, ¿pero por qué? Por los niveles de concentración. No solamente era por el aspecto físico, sino por los niveles de concentración. Cuando yo lo vi en ese momento con los tiempos, no pudimos hablar porque yo estuve observándolo y después me fui, pero después conversé con algunos que estaban alrededor suyo ahí, con Daniel Rusa, que después lo vi, que siempre lo veía, y me decía, no, porque por la efectividad del trabajo, eh, es importante siempre esos 6 7 minutos, como usted lo estaba haciendo. Mira, no necesariamente esa cantidad. Claro, Yo uso el tiempo por una razón. Eh, Nosotros fraccionamos el juego en intensidades. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos un juego intenso. Yo veo el juego. Por lo general trato de hacer juegos que él ya conozca. Entonces, cuando él conoce el juego,
Antes de que conozca el juego, lo empezamos a ver, lo explicamos y luego que lo explicamos, él empieza a realizar el juego. En la Ya, medida que tiene conocimiento de lo que va a hacer, en esa medida el juego tiene un poquito más de velocidad. Cuando ya entra en esa etapa de velocidad, es que empieza a marcar el tiempo, porque esas son las intensidades. Luego, de las pausas, ¿es para qué? Para que el individuo adquiera esa intensidad y luego, a medida que pasan las series o los trabajos, vaya pegando esa intensidad cuando le corresponda jugar. ¿Eh? Yo no tampoco uso, por nosotros, pues, suena muy feo yo, tampoco el trabajo en espacio reducido o rondos o le quieran llamar ahora, muy largo, porque tiene otra razón. No es la desatención, sino que ¿qué es un espacio reducido? No, yo creo que usted conoce al profesor Juan Carlos Osorio. sí, sí, Él trabaja mucho sobre esos aspectos de espacio reducido. Él trabaja enfrentamientos como va a pasar en un partido. Entonces, en un enfrentamiento hay etapas donde usted sostiene el balón. Si usted tiene la pelota, primero genera un duelo. Si viene un compañero, genera un 2 contra uno. Si viene otro compañero, genera un 2 contra dos. Si viene un compañero suyo, genera un 3 contra dos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? En ese lapso pasa un toque, casi tres toques. Cuando llega a tres toques, ya necesariamente el cuarto tiene que ser largo, porque si no, la pelota junta gente. claro, Y usted quiere trasladar esa secuencia de juego, esa secuencia de juego, de entrenamiento al juego, tienes que vivirla como si fuera real. Y claro. como si fuera real, no pasa de 30 segundos, 1 minuto 30. Entonces, ¿qué pasa? Un espacio reducido que pase de 1:30, de 2 minutos, ya no está dando una realidad de lo que usted puede enfrentar en un juego, por mucha técnica que tenga usted. Y en ese aspecto usted trabaja, por ejemplo, sostiene paso, esto sostiene lateral, volante recuperador, extremo. Ahí tiene un 3, sostiene un 3. El rival también de esa banda lo va a marcar. Cuando ya se junte mucho, que haya un conflicto, inmediatamente usted hace el pase, bien sea para sorprender, bien sea para cambiar de lado, bien sea para perfilarse por el mismo lado y que llegue a la portería rival, sorprender. Y en esa misma faceta tiene que haber unas personas que estén previniendo por si esa sorpresa no sale como usted la Claro, planeó claro, o si el anticipa. Entonces ya estamos trabajando sostenimiento, sorpresa y prevención. claro. Sorpresa y prevención. Entonces, dentro de eso es que uno se maneja los entrenamientos como, la verdad, es mi forma de ver las No, cosas. no, y espectacular porque lo está llevando a lo situacional, a la realidad de lo que es el juego. Lo otro es, a veces, buscar como las tareas que tengan una estrategia para eso. Por ejemplo, hacer espacio de 20 por 20 dividido, o sea, un 20 por 20 y otro 20 por 20 muy pegado, dividido por una mitad, donde estén 3, 4 toques y tiene que pasar al otro lado inmediatamente, para darlo con una cierta realidad situacional, porque lo que usted dice es verdad. O sea, si usted toca 3, 4 veces en un sector, supongamos que esté jugando por la banda derecha, ahí el mecanismo de presión se hace muy rápido de parte del otro equipo. Y hay que salir lo más inmediatamente posible para buscar un espacio. Claro, por esa razón yo pienso que eh, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en México, ahí me dio clase un metodólogo, un señor alemán, eh, me dejó muy marcado porque un conocimiento profundo. Sabe que los alemanes en ese aspecto de la Claro, metodología son bastante interesantes. Y un día estábamos, como es alemán, un día le pregunta a un amigo, el Potro Gutiérrez, creo que usted lo ha escuchado, es técnico ahorita en México. El Potro le dice, maestro, quisiera que nos recomendara la bibliografía que usted ve de metodología. Y el alemán siempre tenía por costumbre, cuando uno le preguntaba algo que él no conocía, empezaba a procesar en su idioma y empezaba a preguntar, no entiendo, no entiendo, era para procesarlo en su idioma y decirlo, ¿no? Y en ese momento nos dijo, no, no, el mejor metodólogo soy yo. Cuando uno hace cosas de broma sin conocer el idioma o la cultura, suena como muy pedante. Y nosotros lo miramos así, ahí, claro, el maestro era muy buena persona. Pues él tiene toda la razón,
porque el mejor metodólogo es uno, porque uno es el que conoce a los futbolistas, uno sabe lo que necesitan, Claro, cómo hacerlo, y uno está en capacidad de diseñar los ejercicios. En esta conversación que tenemos acá con usted, usted inmediatamente dijo, podemos hacer esto para poder conectar, que ellos tengan el cambio de lado, y así hay muchas cosas más. Entonces, no hay necesidad de agarrar y ver un entrenamiento, por decir algo, el del top, que es el Manchester City de Guardiola, que entrena a una temperatura y llevarlo para 40 grados a la sombra, claro, ¿entiendes? Y tenemos una pelota. Entonces, es difícil todo eso. Entonces, uno tiene que, aparte, uno puede copiar, pero copiar la idea, no copiar el éxito porque después claro. queda todo vacío. ¿No? Y trasladarla a la necesidad o ¿Realidad? o a la exigencia que cada entrenador tiene de su idea, de su estilo, de su modelo. Uh-huh. Yo creo que ahí Claro. es donde está el enriquecimiento de ver otras cosas y tratarla de llevar a lo que usted quiere representar en un equipo. Sí, sí, claro. Estamos de acuerdo. Claro. Porque, ejemplo, nosotros jugamos zona y ya hoy es normal. Ya hoy es normal. El maestro, entre sus conversaciones, se me quedaba viendo así a veces y me decía, porque un momento fue muy difícil, ¿no? Para nosotros, sobre todo, yo vengo de una zona bastante futbolera que es Táchira, y trabajar línea en Táchira es bastante, en esa época era muy complicado, claro, porque hay personas que si no entienden, en vez de ver, lo que hacen es eh, hablar mal. Como no conocen, hablan mal. claro. Y un día me dijo el maestro sonriendo, me dijo, despreocupate, Manolín, en 40 años el fútbol va a ser todo, todos van a jugar zona línea. Menos de 40 años. Y hoy Claro, el mundo es eso. ¿Cómo le gana Arabia a Argentina en Qatar? claro, Con cosas muy simples, con el manejo de achiques, con el manejo de espacios, con un equipo en bloque corto, porque para contrarrestar esos tipos era difícil. Aparte lo sorprendió, porque son partidos que si Argentina se enfrenta 4 veces con Arabia, Arabia le gana una vez, las otras 3 claro. le gana a Argentina. ¿Eh? Sí, así es, así es. No, bueno, pero son las interpretaciones, pero yo ahí sigo insistiendo, ¿de qué depende la calidad de esa transformación? De la preparación del entrenador. Claro, claro, Porque, porque yo digo que mientras uno estudie, se prepare, tiene la capacidad de interpretar esas cosas. claro. Claro. El entrenador llega a Profe, un equipo, perdón, el entrenador llega a un equipo. sí, ¿Cuál es la diferencia que hay? O sea, nosotros, por ejemplo, en mi época, en mi época, nosotros hacíamos el recorrido del futbolista en una canchita, en una hoja en blanco, y empezábamos a hacer los recorridos y cuánta distancia hay de la bomba central a la media luna, del área a la otra área, y ya ahí sabíamos cuánto recorría. Hoy no, hoy un botón y aparece, ajá, cuánto recorre. Entonces, hoy hay facilidad para hacer el trabajo, pero el entrenador que conoce llega y se paga un equipo y dice, ajá, a este equipo le falta esto, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, hay que hacerle, y listo. Acertar en dos, tres cosas, y cuando usted acierta y le dice a un futbolista eso, inmediatamente el tipo se da cuenta de que enfrenta a alguien que conoce el juego. claro, ¿Ve? Y no esperar, no, sí, los entrenamientos para que se vea mi modelo de juego. No, no es mi modelo de juego. Es la idea del fútbol dentro de lo que yo voy a implantar. Porque dice una frase, la puso en boga Rubén Blades. Si el cielo te cae en limonas, aprende a hacer una limonada. Si yo tengo un jugador, si yo tengo un equipo de buen equipo, como decimos vulgarmente, piedrita, pues juego a la segunda pelota, utilizo los espacios y empiezo a ver qué tengo por ahí para sacar ventaja. claro. Ese es el juego, mientras me puedo acomodar. No es que no, si yo juego esto, fundamentalistas, para ser Claro. más claro, eso no, no puede ser. Eso yo creo que el fútbol también le va enseñando a uno a ser pragmático y adaptativo. Creo Claro, claro. que una de las cosas que uno va aprendiendo en esto es, claro, porque uno ve partidos, uno ve libros, uno, todo el mundo, todos quisieran jugar como está jugando ahorita River o Manchester City o tal equipo, pero si usted no tiene los elementos para hacer eso, tiene que construirlo a lo que tenga. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, River, tengo un amigo que a veces nos juntamos
habla de fútbol y él dice, estaba empatando con River 0-0. 0-0, y empatando, y el tipo meta ficha, y vamos, vamos, vamos que podemos. Y de repente mira así y ve Paradela, Barco, Enzo Fernández, el que está en Chelsea. No, no, hasta aquí llegamos. Claro, Tranquila. sí, se marca diferencia, se marca Sí, diferencia. es cierto, es cierto. Claro. Ante eso no hay que Profe, luchar. importante el orden táctico. Sí, 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 sí. Fundamental. Lo que pasa es que la táctica se habla muy, o sea, cuando uno va a la escuela, le dicen, por ejemplo, la táctica es solucionar un problema, bien sea individual o de una línea, en defensa o ataque. Sistema, o sea, si uno va a lo conceptual, pues hay cosas que se contradicen. Pero eso que usted me habla del orden es importantísimo. Los equipos tienen que ser ordenados. Hay una frase que usa Menotti de, de un escritor argentino, Borges, que dice que el fútbol es orden y aventura. Si un equipo es muy ordenado, es muy aburrido. Claro, Pero si un equipo tiene aventura y vuelve y se refugia en el orden, pues es un equipo que es diferente, tiene varios matices. El equipo tiene que tener orden, definitivamente tiene que tener orden. Y eso lo hace el conocimiento. En la defensa, por ejemplo, si usted se defiende, porque se habla mucho de la defensa cuando lo atacan. Y la defensa no solamente cuando lo atacan a uno, la defensa es cuando uno ataca. Y eso está muy hablado, muy dicho en muchos aspectos. ¿A cuándo usted tiene la mayor vulnerabilidad en la defensa? Cuando no tiene la pelota. claro. Y en el momento que la pierde, esos, hoy se habla, hoy se está hablando de 6 segundos, 7 segundos. Anteriormente se hablaba de 10 segundos, 12 segundos. Hoy es 6 7. En ese 6 7 tiene el bloque que armarse, ¿me entiende? Presión tras pérdida que llaman ahora, inmediatamente armarse. No lo da armarse. Y hay un tema que es el tema de la defensa, que dicen que la defensa de 3, la defensa de 4, la defensa de 5. Pero claro, si yo estoy atacando, me tengo que defender con 2-1, con 3, porque es Claro, obvio, porque mi mayor, eso es como la sangre. La sangre actúa en el músculo que está trabajando. Si estoy pensando, mi mayor cantidad de sangre está en el cerebro. Si estoy corriendo, la mayor sangre está en los músculos y la poquita sangre está para las funciones básicas. Entonces, así es el fútbol. El fútbol va, si estoy atacando, concentro la mayor parte de mi gente atacando y dejo para prevención. Por lo general, la última instancia es stopper libre o 2-1. Entonces, claro, cuando se pierden esas famosas pelotas, porque los equipos que están esperando o los están atacando tienen ventaja al recuperar porque quedan de frente al juego. claro. El otro no, el otro tiene que volver y recomponerse. Y en esa vuelta y recomposición, el tipo va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y por muy lento que sea el tipo y rápido el otro, le cuesta armarse. Y ahí se ve que los equipos pareciera que se defendían con 3. No se defienden con 3 se previene. Claro, claro. Al prevenirse con 3, para que hacen la zona, aguantan para que se arme el bloque. Y ahí empieza otra vez la situación. Por eso es que Sí. la mayoría de equipos hoy en el fútbol mundial hay una frase que se escucha mucho, terminen la jugada, termínenla, 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 porque ese interín de terminar la jugada, bien sea en una reanudación de saque de banda, saque de meta o que la tenga el portero, esos segunditos son preciosos para que el bloque haga un repliegue intensivo y pueda armarse en la zona que más prefiera el entrenador o el Claro. momento del juego. Como también un 9 que sea capaz de aguantar ese segundo o 2 segundos, esa recepción cuando están en esa transición. Porque cuando un 9 o un delantero, un extremo, pierde muy rápido la pelota, en esos momentos también genera ese tipo de dificultad que deja a los equipos abiertos con los espacios. Y eso es conceptual, ¿no? Claro, O sea, hay una responsabilidad que da. Se ha escuchado mucho, y usted también, bueno, usted tiene mucha experiencia también. Se ha escuchado mucho, incluso hay entrenadores amigos que dicen, hay que asegurar la primera pelota.
La primera pelota hay que asegurarla. La primera claro, pelota hay que darla limpia, ¿entiendes? Y yo diría que tiene razón, porque en ese momento el bloque se está armando para salir. Es la claro, famosa transición. Pero cuando el bloque ataca, hay pelotas que no se deben perder, que es cuando quedamos muy mal parados. Esa pelota que tú quieres filtrar entre líneas, esa pelota que no te das cuenta y la pierdes y queda el espacio atrás muy abierto y los claro. tipos rápidos, ahí te liquida. Pero cuando uno lleva a un equipo de fútbol y empieza a darle el concepto, el fútbol es conceptual, el fútbol es conceptual, ¿entiendes? Si yo, o sea, yo tengo la pelota, el primer problema que pasa al tener la pelota, ¿cuál es? Perderla. Claro, ¿Cómo la pierdo? ¿En dónde la pierdo? ¿Cómo hago si la pierdo? Entonces tú preparas desde su origen del juego, como quiera jugar, ajá, ¿qué pasa si se pierde ahí? Entonces, mira, Manolo, tú te pones ahí, esté pendiente. Eh, Abel Balbo habla de referencia de apoyo. Cuando la referencia de apoyo es el tipo que se queda en un vértice para, si se pierde, quitar velocidad o recuperar el claro. balón. No todos arriba de la pelota. Siempre tiene que haber la pelota como en medio de algo, en medio de algo. ¿Entiendes? En medio de un Claro. triángulo, en medio de un rombo, para que cuando tenga alternativa el jugador pueda Claro. tener un pase o saber a dónde ir. Se dice que se sale jugando, pero también se sale pensando en perder o en recuperar. O sea, se tiene que Claro, salir jugando, pero pensando en recuperar. O sea, el jugador tiene que estar ya con los dos chips elaborados para estar prevenido de cualquier situación que pueda ocurrir. claro, porque uno como entrenador enseña, desmarque a quién, a los atacantes. Uno de los defensores no enseña desmarque, porque el Claro, defensor tiene que marcar. así es. Lo lógico sería que usted al defensor le enseñe desmarcarse para que él tenga el conocimiento cuando vaya a enfrentar a un delantero, qué va a hacer con el desmarque. Claro, Porque una situación es movilidad y otra es desmarcarse. claro. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón es que se utiliza mucho el conocimiento de la salida. Ajá, ¿cómo va a salir? No, que yo salgo como, perdón la expresión, yo salgo como Guardiola. Está bien, pues. O la Volpe. Está bien, pues. Pero tenemos el espacio para salir. El hombre sabe que si la tengo acá, dónde tengo que jugar, dónde se mueve mi situación, porque todo es una secuencia de juego. Claro. Todo es una sinfonía. No sé si usted, me imagino que sí, tú pudo ver al Arsenal. Yo no lo vi, pero había un programa antes que se llamaba, no sé si todavía estará, Fútbol Táctico, que uno entraba y le decían cómo jugaban los equipos del mundo. En ese Claro. momento estaba el Real Madrid con Vicente del Bosque y recuerdo mucho el Arsenal de Wenger. Fui muy seguidor de él por la forma como entrenaba. Él entrenaba mucho en espacio corto y después lo ampliaba. Y él, cuando le daba la pelota al lateral, ya había un movimiento previo de Henry para distraer y fabricar un espacio. Claro. Entonces, todos esos aspectos hacen que cuando la reciba Henry, la reciba limpia. Entonces nosotros desde la primera salida, desde el primer pase, empezamos a dividir. Pues no tiene sentido. Se puede imaginar, si empezamos a dividir la primera pelota, la segunda te liquida. Claro, claro. No pasa la mitad de la cancha. Así Entonces es. tiene que fabricar espacio. Al Claro. fabricar espacio, para ocupar espacio, eso se estaba más dado a los atacantes o a una función atacante, cuando realmente tiene que ser, para que usted pueda tener la pelota, tiene que haber manejo de espacio y pelota. Claro, Y un espacio se gana con qué? Con individualidad o con su prueba numérica. claro. ¿Entiendes? Y lo otro es que el jugador comprenda de esos espacios y la movilidad o de esos espacios, que eso es importante. Claro, Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, que necesariamente hay que ser analítico. Lo que comentábamos hace un rato sobre el aprendizaje analítico. claro, Pero cómo sabe el niño que William se escribe con W o con G? ¿Mm? claro, Tiene que practicarlo y tiene que hablar. Ven para acá. Puso muy de moda Mourinho, pero usted que es educador sabe que es el descubrimiento guiado es muy viejo. El claro, descubrimiento claro, guiado es viejísimo. claro.
¿entiendes? Es lo que hacíamos antes. Y algunos entrenadores de mi época que me entrenaron a mí, me decían, ¿cómo te sentís ahí? Me decían los entrenadores, ¿cómo te sentís? Bien, ahí ves bien la cancha, ¿ves? O sea, cosas que hoy pareciera de que el fútbol de antes no existió, No, no, no. no existió. No, sí Claro. existió. Y hubo gente que te enseñó, que te guió. Eh, El finado Pastoriza, yo estuve muy cerca de él, porque yo en ese momento entrenaba a Carabobo, ¿no? Estuve en Carabobo y a él le gustaba ir mucho ahí porque él decía que este, la cancha del Misael era como un jardín. Él le gustaba ir mucho ahí. Y bueno, ahí va amistad con el canchero, que era el profesor Uribe Díaz, creo que usted lo recuerda. Uribe Díaz, que fue entrenador ahí, un técnico uruguayo, estuvo ahí. Y Cirrecione había jugado ahí, por eso Cirrecione. Y yo recuerdo que a Pastoriza le decían que era un vago, que lo que hacía era comer asado. No, yo lo veía trabajar. Y era un tipo que se especializaba en el que yo recuerdo que le decía a los extremos, no, no, ahí no, arranque de acá para que pueda ir para adentro, ahí no. O sea, es un tipo que hacía el trabajo y me decía, Manolo, ¿sabe por qué lo hago? Porque ese trabajo tiene que hacerlo en la base. Pero si yo no lo corrijo, él no va a poder tener posibilidades de juego. Claro. Entonces, porque uno como entrenador en nuestro país y en varios países, uno como entrenador tiene que ayudar a formar. El futbolista no llega como tiene que ser. Claro. Y usted sabe que un gesto mal aprendido en competición eh, a veces ocasiona daños irreversibles. Hoy no, No, porque se puede desaprender. Hoy se que desaprende porque el futbolista está más abierto hoy. Digo, si claro. usted recibe que ese perfil está liquidado, hermano. Si usted Pero, recibe que la pelota quede debajo de la barbilla, se liquidó. claro. No, y que usted dice, hay cosas que vienen de antaño. Por ejemplo, el maestro Laureano Ruiz, que uno no lo nombra mucho, pero fue uno de los que estructuró toda esa ¿Sí? parte metodológica del Barcelona y coloca conceptos como el mirar antes de recibir, el colocarse siempre de costado, lo de los perfiles. Él ya estaba hablando de eso hace 60 años y uno se pone a ver, yo tuve que preparar ahorita una ponencia para didáctica y se pone a ver uno todos esos estudiosos del año 54, del 48, que hablaban de las pirámides de Bloom, todo eso viene de lo que se está utilizando conceptualmente ahorita el fútbol, viene de una base de hace muchos años. Y si uno ve el fútbol de Guardiola, yo siempre que veo el fútbol, Guardiola, digo, bueno, Guardiola está volviendo al fútbol de hace 50, 80 años, porque queda defendiendo con 3 y ataca con 9. Claro. Entonces, algo impresionante. Él mismo lo dice. Y yo le decía en español, le decía, Guardiola nos hizo un daño, nos hace ver el fútbol fácil. Pero Claro, claro, Guardiola, él mismo dice, Guardiola dice que él es un ladrón de ideas. Y en estos días lo escuché que dijo que de qué te sirve la experiencia si lo que hoy es verdad, mañana no es. claro. Entonces yo digo, lo que hoy es verdad, mañana no es. Esa frase yo la escuché. Esa frase es de Menotti. Mi maestro era menotista. Mi maestro fue amigo de Menotti. Esa frase la decía Menotti hace 40 años. Lo que es verdad mañana no es. Porque Menotti está con la teoría de los fractales de Mandelbrot, que son que de las fracturas, que todos no, se hace el mismo movimiento, pero no es a la misma escala. Por eso es Claro, que en el fútbol, por eso es que en el fútbol este, es el deporte colectivo más impredecible del mundo, más impredecible de todo, porque ninguna jugada se parece a otra. Entonces, si ninguna jugada se parece a otra, usted porque va a entrenar todo igual. claro. No, y lo otro es que con el pie, Ah, y lo otro es que que con el todavía es pie, un poquito más, un poquito más, más difícil, más difícil. más, más complejo, ¿no? Profe, pero de todos estos cambios, con esa frase que colocaste de Guardiola, que lo que veo es, hoy es verdad, bueno, mañana puede cambiar. Usted cuando analiza, estudia, lee, ve partido, ¿qué sientes que te sirve para cambiar, para apoyarte a dar como más fuerza a sus ideas? Mira el contexto definitivamente. Estoy muy claro que hoy el fútbol, desde donde yo lo veo, desde donde yo lo trabajo, he estado revisando mil cosas escritos de Miguel, a veces hablo con su hijo, hablo con algunos entrenadores que manejan bien la zona, eh, rebusco a Menotti, rebusco a Don Ricardo, y hoy realmente lo que nos da
facilidad del contexto. El contexto nos da facilidad para bien y para no muy bien. ¿A qué me refiero para bien? Que el entrenador, el caso particular, soy un entrenador que me pueden ver muy grande, tengo que adaptarme hoy a los muchachos nuevos. Yo, de hecho, voy con un amigo que trabaja acá en Cañuelas, un venezolano, voy y le ayudo a trabajar los niños de acá, los jovencitos de la 13, 14, la 16, y voy y colaboro con él para ir involucrando y conocer más de cerca al niño. ¿Qué hay que decirle a un niño de esa edad en este momento? Porque el fútbol tiene mucha información. Ese es bueno un contexto. Lo otro que no es muy bueno, que uno tiene que manejarlo, es que ya creen que saben todo y hay mucha prisa, que hay mucha prisa. Entonces, hacen un drible y ya aparece un representante, aparece el padre, aparece la barra, aparece un entrenador, aparece un Claro, negocio de dinero. Entonces, realmente le faltan cosas. Y a veces uno como entrenador tiene que callarse porque, bueno, si usted cree que yo no le voy a prohibir al muchacho que vaya afuera, claro, claro. él tiene que tener cosas. Si usted alguna vez habla con el profesor Vidales, Javier Vidales fue quien escautió a Salomón. Y yo recuerdo de que cuando tuve la oportunidad de estar en la mesa de negociación, este, no me quedó nada, por si acaso, ¿no? Para que sepa. En ese momento se pedían $700,000. ¿No? En ese momento estaba Pablo Martínez, su representante, eh, don Rafael, que ya murió, el dueño del equipo, Alejandro Ramírez, y mi persona. Y bueno, y Juan Mata. Entonces, Juan Mata decía 500, Manolo, porque él tiene que aprender algo más. Está bien, pero dígamelo y yo se lo doy acá. Me dice, no, lo tiene que aprender allá. Allá. Entonces, el técnico de Las Palmas era un croata o un serbio, Krisic, y estaba Javier Vidales ahí. Sacan a Krisic y meten a Javier Vidales como entrenador. Yo dije, ahorita juega Salo. Tampoco jugó, lo estaban preparando. Hubo el tiempo necesario y la paciencia y el entendimiento, tanto de Salo como su gente alrededor, para que él sea lo que hoy es. Claro, Yo me siento muy orgulloso. Yo no voy a decir que yo hice muchas cosas con él. Lo que hice fue detalles. Esto, mijo. Nos vemos muy poco. Acá no he podido verlo, pero sí le sigo sus partidos y me siento muy feliz cuando juega bien, cuando anota, porque son futbolistas que fueron bien formados. Aprovechó todo el tiempo y se construyó. En la medida que fuera su equipo, claro. estuvo en ligas importantes, estuvo en la última liga que estuvo, fue en la de Inglaterra, que es una liga top, y ahí mejoró muchísimo. Y usted a Salomón lo ve, y es un tipo que puede jugar hasta los 40 años, porque es un tipo construido y tiene sus objetivos claros. Entonces tú ves a Salomón y de repente ves a otro chico, a lo mejor tendrá un poquito más de talento que Salo, o de los que salieron, como Tomasito, Claro. por decir algo de los más antiguos, y uno dice, pero puede llegar, pero tiene las debilidades. ¿Las debilidades cuáles son? Que no tiene una formación este, interna que le permita a él soportar estrés. No tiene una Claro. construcción, no tiene una educación, que en vez de un teléfono tenga, vea otras cosas, como dijo De Michel en estos días, que la dentadura, porque la gente piensa que la dentadura es porque está de moda, para verse bonito estéticamente. No, pero usted bien sabe que lo que activa este, para el choque eléctrico, para que se pegue la actina con la mioxina, es el calcio. Claro. ¿Entiende? Y los dientes son, si los tiene cuidados, pues tiene una mayor importancia. Y es joven. Entonces, todos esos aspectos de higiene, de sanidad, de educación en la nutrición, les permite eso. Antes se jugaba semana a semana, hoy se juega 3 veces por semana y tiene que estar al 100. ¿Cómo hace si come, qué sé yo, comida chatarra? Claro, claro. Que haber alguien. Hoy los tipos top andan con nutricionistas, andan con sus kinesiólogos, fisioterapeutas, coaches, todos esos aspectos
para que lo tengan bien claro y pueda desarrollar lo que él tiene hasta su máxima expresión. Claro. Y de eso tiene que conocer el entrenador, Y, para que y eso, cuando... y eso que usted dice es clave porque no es lo mismo el nivel competitivo, pues, nosotros lo hemos vivido, que se realiza aquí en Venezuela al fútbol argentino, o al fútbol inglés, o al fútbol brasilero, o sea, los niveles competitivos son extremadamente altos en ese tipo de competición. Uno ve esos partidos argentinos de River, pues, juega contra San Lorenzo, después juega contra el otro, y cada partido es con una intensidad impresionante. Entonces, la adaptación de eso. ¿Por qué es importante ese comentario que coloco? Porque que usted expresó, perdón, porque ahorita con la sub-17, gracias a Dios vamos allá a un mundial, pues ya la gente empezó a escribir que no, que ya 3, 4 de sus jugadores sub-17 tienen que ir a la mayor, que y yo lo coloqué en un Twitter y le dije, bueno, primero reconociéndole a los entrenadores que han trabajado con esos jugadores en sus procesos formativos, que le han dado herramientas de una u otra forma. Y lo otro es, no es lo mismo lo que usted dice, esa formación que están llegando a ese torneo, a allá jugar una eliminatoria Venezuela-Brasil, Venezuela-Argentina, Venezuela-Paraguay, porque esto es totalmente diferente. Hay unas cosas de ese tema muy largo, ¿no? Porque soy muy sincero, a mí me encanta la formación y conozco algo de eso. Hay un libro que usted lo debe saber, que es la famosa teoría de las 10.000 horas, que es lo que usó el Barcelona para que estos chicos fueran el Barcelona que con Guardiola, 10.000 horas. Pero después pueden usar 15, 20.000 horas, pero no está esa misma generación. Quiere decir que depende del futbolista. Claro, Ahora, en Venezuela, tuve la oportunidad cuando vivía allá de conocer varios estados, varias ciudades, y hay buenos futbolistas. En todo lado hay, en todo lado hay. Lo que hay que tener es la atención y la dedicación. claro. En Cumaná, yo fui a Cumaná por 15 días y me quedé 6 meses. Y me tuvieron que correr porque la verdad que allá me sentí muy bien. Y había un jugador, flaquito, 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 y yo lo miraba porque una vez coincidí con don Francis Cornejo. Eh, ¿Sabe quién es? ¿Quién fue, no? Don Francis Cornejo, el Ajá. que descubrió a Maradona. Ah, ya, ajá. Yo trabajaba mucho en escuelas menores, coincidí con Francis Cornejo y coincidí con Luis Gustavo Soler, que fue quien descubrió a Román Riquelme. Él le decía Romancito. Y le preguntaban a don Francis cómo hizo para ver a Maradona. Y él dijo, no, él me vio a mí. El hombre ya estaba grande cuando Claro, hablando de la década del 90 por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Uno a veces ve a un futbolista, uno ve, lo ve, y cambia la mirada y vuelve y lo ve. Camuro Figuera, flaquito, pesaba 20 kilos y con un niño en los brazos. Y uno lo mira, lo mira. Entonces, me decía Daniel, profe, Camuro es muy flaquito. Mire, mijo, a Camurito hay que darle comida. Comida. Eso sabe jugar. Y bueno, ahí está Camuro. Resultó ser mediocampista de recuperación. Yo cuando lo veo a Camuro, hasta pegando patadas, digo, coño, Camurito pesaba 20 kilos. Pero ¿qué cambió, pasa? cambió. En la enseñanza que teníamos táctica, en el tiempo que teníamos, porque nosotros nos íbamos a la cancha de Lalito Velázquez en Cumaná, Sí, llegábamos a las 7:30, 8, y salíamos a las 7 de la noche. Pasábamos el día allá con los chamitos, las sub-15, las 14, le repetíamos a los chamos. Entonces, Camuro conoció todas las posiciones de lo que es el medio campo. Por eso tiene facilidad de jugar como recuperador. Bien, tiene facilidades por eso, porque las conoció. Entonces, claro, para eso hay que tener tiempo y tranquilidad, y que el futbolista vaya llevando que quiera estar en una cancha. Porque hoy todas las soluciones que pasan en el juego las hacen afuera. Hoy la gente no va a la cancha. Hoy todos los problemas del fútbol son en redes sociales y fuera de la cancha. Ah, y usted escucha, ve un programa y hay muy poquitos fragmentos de la cancha, muy poquitos fragmentos de qué hace un equipo para ganar. No, fulano cuesta tanta plata, lo van a llevar para el Chelsea lo va a llevar no sé para dónde, que sacan a este, sacan a otro. ¿Y cómo hace? claro. ¿Cómo hace? Y tienen que dedicarse a su
propaganda, a su sponsor, porque tienen esto. En el tiempo no había eso. Los tipos iban para la cancha. De hecho, yo conocía a Cariaquito, a Juancito, Claro, el que está ahorita en Junior. en Junior. Bueno, yo lo conocí chico, pequeñito, jugaba bien, porque yo le entrené hermano, al mediano. Él iba con el mayor, porque ellos son de Cariaco. Iban a Cumaná y me lo llevaban. Me llevaba a Juan, iba el pequeñito. Y el pequeñito jugaba, ya jugaba. Lo que hizo él fue ir creciendo y los entornos lo hicieron fuerte. Gracias a Claro, Dios que le quedó bien. Igual claro. que Pedro Ramírez. Yo entrené a Pedro Ramírez muy chico. Y Pedro Ramírez de chico jugaba. Entonces, uno va viendo que en Venezuela en todo lado hay futbolistas. Lo que hay que tener es la dedicación. Hay un proyecto que usted lo debe conocer, que hicieron los alemanes cuando no se les dio bien el fútbol, que empezaron a hacer la renovación, empezaron a ir por todos los estados de Alemania con entrenadores, para dictar charlas a los entrenadores, modelos de entrenamiento, ver jugadores y para replantearse eso. Yo creo que en Venezuela es momento de que haya un movimiento importante de que entrenadores digan, bueno, voy a trabajar en la formación, voy Claro. a trabajar en la formación, voy a hacer esto, en tal sitio hay. Como hacíamos muy rudimentariamente con el Gordolino. Miguel Vázquez en Cabimas, ¿qué tiene por allá usted? Manolo, ¿qué tiene por allá usted? Omar, ¿qué tiene por allá en Maracay? Fulano, ¿qué tiene por allá en San Fernando de Apure? ¿Eh? Y el gordo iba para allá, o a veces íbamos para allá, me decía, Manolo, pásate por Barinas que hay un chico que dicen que juega y habla con los entrenadores de ahí. Y estábamos en eso, agarrábamos un transporte, ¿no? Agarrábamos un expreso. Hoy no sé si eso alcanza para tener esa vocación de ir a patear los campos y ver Claro. los tipos, sentarse y ver los muchachitos, ¿no? Sentarse y verlos jugar, verlos jugar, verlos jugar, verlos jugar, y en un momento usted se da cuenta qué se puede sacar de él, porque los que juegan bien es fácil verlos, y los que Sí, juegan mal también. Ahora, los que usted puede ayudar para que jueguen bien y no jueguen tan mal, ahí es donde está el trabajo. claro. Sí, sí, hay que tener esa paciencia, esa pasión también y de recorrer el país, pero el talento uno lo ve a cada rato. ¿Sí? A cada rato. Yo que estoy recorriendo el país con los cursos, con los seminarios, tú ves que yo coloco siempre en Twitter situaciones y uno ve mucho talento, mucho talento. Lo que pasa es que hay que, lo que usted dice, el seguimiento de ese joven, el tratar de colocarlo en una estructura donde, o en un contexto donde pueda crecer y que eso es lo importante, pues, pero porque uno lo puede recomendar, pero uno sabe que ese jugador ahí en 2, 3 años no va a seguir con el mismo nivel, va a estar como, se va a estancar más bien, porque va a seguir jugando con sus compañeritos, en su mismo barrio, en su misma zona, y llega un momento en que hay que sacarlo rápido. Sí, pero hay picos, por eso es que debe conocer mucho el crecimiento biológico. Hay picos que uno tiene que conocer para saber qué puede funcionar. Fíjese una cosa, usted sabe muy bien que el segundo crecimiento explosivo es de los 14 años. Claro, Por eso es que la coordinación antes a los 15, ahorita se llega hasta los 12. Entonces, en ese pico de crecimiento explosivo, le crecen más las piernas o los claro, brazos. Al ser asimétrico es descoordinado. Al ser descoordinado, pues lógicamente es lento. Y llega un momento en que está en una etapa que experimenta cambios todos los días. ¿Ah? Lógicamente que el niño no está en el sitio. Entonces, si el entrenador empieza a presionarlo, a presionarlo, a presionarlo, está perdiendo algo que le puede ser de utilidad cuando él pase ese momento. O tiene que conocer, o eso lo tiene que conocer el crecimiento biológico para saber qué entrena. Recuerda, el crecimiento biológico es de 1 a 3 años, abajo o arriba. Hay niños que tienen cosas, hay niños de 12 que tienen cosas de 15. Ahí usted dice, ay, mire, este niño se ve madurito, se ve con mucha experiencia. Ay, debe ser por la familia. No, no, es porque ya está madurando ciertas cosas. Como hay claro, niños de 15 que tienen cosas de 13. Entonces dice, no, ese debe ser mentepollo, como se dice vulgarmente. No, no, claro. tiene que haber ese conocimiento para saber y poder orientar al niño y darle sus cualidades, tanto físicas como futbolísticas, que le permitan a él, cuando llegue la edad de osificación de cartílago, su último crecimiento, que se da a los 17, 18 años, poder decir, bueno, aquí estoy, ¿entiendes?
Y nos va a trabajar un tipo de 10 años de portero y resulta que cuando llega a 16, en vez de subir 10, baja 10. Entonces perdimos 6 años de trabajo. Claro. No, pero es ahí donde yo voy, que ya hay jugadores que están en esa transición, que como usted dice, que ya juegan y que tienen algo diferente, pero que la competición en el mismo sitio llega un momento en que no le va a dar para mí para seguir creciendo. Tiene que conectarlo usted con otros jugadores, que era lo que ustedes hacían, que vieron a Cariaco, vieron a Salomón, vieron al otro, pum, lo subieron. Fíjate, una de las cosas de Salomón fue que empezó a jugar temprano o a entrenar temprano fútbol profesional y con la ayuda de todos ustedes. Eso fue un escalón rápido. Y si usted ve todos los jugadores que han llegado a selección, les ha pasado así, a Tomás, a a Roga, a Vizcarrondo, todos empezaron temprano, viviendo una experiencia, por lo menos viviendo una experiencia, pero en otro contexto. Tomás era 10. A Tomás lo Bueno, usaban de 10. bueno, Y yo estaba trabajando en Zamora y César va a hacer un módulo del 4-2. Y empezamos a hablar y le dije, César, llévate a tu Tomasito. No, lo puedes 10. Ese es 8. Ese es 8. Ese no es 10, ese es 8. Ese es 8 tirando para defender. Ese es 8. Manolo, que, coño, César, ese es con César Farías, ¿no? César Farías claro. siempre Sí, sí, es sí. algo así medio especial, pero él se dio cuenta y lo llevó, y de ahí se fue al Táchira, de Táchira se fue al Hamburgo, y bueno, César Farías hizo una de las duplas más fuertes que hubo en esa zona, que fue Paqui Lucena y fue Tomasito Rincón. En Táchira, al Paqui que le hicimos el recorrido tanto de adentro bandas y cinco, adentro bandas y cinco, adentro bandas y cinco. ¿Entiendes? El recorrido en la defensa. Ahí no trabajamos atacantes. Y fíjese, Paqui terminó jugando de central y cuando fue 5 con Tomasito fue una de las duplas más fuertes que tuvo el país. Sí, Entonces, sí. la gente a veces pregunta, no, eso no es parte de magia. Hubo algo que lo hizo que él hiciera todos esos trabajos y esa adaptación, porque eso hay que Claro. verlo. O sea, usted sabe No, si un no, tipo es atacante o un tipo es defensor. por eso es que yo coloqué hoy en el Twitter que el jugador tiene que pasar dentro de su proceso de aprendizaje por dos, tres posiciones para que pueda complementar eso que usted me está diciendo, para que pueda complementar experiencias de relación, espacio, tiempo, ritmo, y ese aprendizaje le va a quedar. Sí. Usted sabe que hace años un amigo que estuvo en Uruguay me dijo, el fútbol, cada quien va a volver a la posición, más o menos va a pasar 1 minuto y medio, 1 o 2 minutos, para que vuelva a su posición inicial. Me lo dijo hace casi 40 años, 40 y algo de años. ¿Y qué es hoy? El fútbol tiene que proceder en todos esos aspectos, pero no se puede, mi punto de vista, por supuesto, no Claro, se puede primero empezar a tirar un saco y corre allá, corre allá, corre allá, corre allá. No. Uno tiene que verlo. Ajá, usted es lateral, lateral, es lateral o trabaja banda, empezamos a trabajarlo lateral, volante, extremo, y se le va dando las bases. ¿Qué es un lateral? Cuando tiene la pelota, ¿qué es un lateral? Cuando no tiene la pelota por su costado opuesto, ¿qué es un lateral? Cuando está sin pelota por el lado de él, cómo presiona, ¿qué hace el otro lateral? O sea, darle los fundamentos del juego, ¿qué hace un lateral cuando pasa a media cancha? Actúa como volante. ¿Qué hace un lateral cuando pasa por banda? Actúa como extremo, desborda como extremo. Y lo que se habla muy poco, ¿qué pasa con un lateral cuando va al famoso intervalo que habla Guardiola? Que eso es muy viejo. Ese intervalo actúa como volante 10, el más notorio, Dani Alves. Dani Alves claro. fue de 10 a Sao Paulo, ¿entiende? Y si usted hace un poquito más atrás y ve los videos de Nacional de Medellín con Maturana, Chonto 10 de Nacional, Claro. porque él no se iba mucho por la banda, él cogía para adentro, como hoy es muy común coger para adentro para intervalo. ¿Por qué ese intervalo? Porque no hay referencia en intervalo. Claro. Y quien aparezca tiene esa facilidad, que lo están ayudando con el voz to voz. ¿Por qué el volante recuperador llega a esa zona y libre? Porque no lo tienen muy referenciado. ¿Por qué antes del volante recuperador llegaba el libero? Porque el libro atacaba por el espacio contrario y aparecía. ¿Por qué aparecía? Porque no lo tenían referenciado y más porque eran marcaciones son hombre a hombre. Claro. Entonces, todo ese conocimiento hay que tenerlo para
¿Me Yo entiendes? siempre digo que nosotros tuvimos un jugador que fue también un adelantado en eso. Creo que también lo vivió en Nacional de Medellín, el zurdo Roja, porque el zurdo Roja empezó de lateral, Pues, jugaba de 5 y después terminó jugando de 10. Impresionante lo que, él, lo que él hizo. es atacante. Bueno, usted lo conoce más que yo. Claro, pero Él es atacante. impresionante, impresionante, Él es atacante. impresionante. Yo lo veía jugar y tenía una facilidad para todo, para cualquier posición, para cualquier posición. Era impresionante lo que jugaba. Donde menos fue fuerte fue como lateral. Fíjese usted. Bueno, Porque él era con lateral para arriba. A él lo pusieron claro, lateral para arriba, no lateral para marcar. A él le costó siempre la marca. claro. Pero como jugador, jugador como tal, muy importante, muy importante. Una referencia bastante buena, sobre todo Jorge, porque yo entrené al hermano, al zurdito, Sí, al que sí, está viendo para China. Yo lo sí. debuté, yo lo Ajá. debuté. O sea, mucha diferencia en técnica, pero sí, más o menos parece. Claro. El otro sí, sí jugaba una posición. Sí, sí. Ahora está en China. Sí, Bueno, sí, sí. ya confundiendo los Claro, chinos. Yo le digo a veces que confundo los chinos. claro. Profe, ¿qué recomendación le da a los entrenadores venezolanos que están, que están en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento? Mira, este, que se prepare, que estudie. El fútbol es estudio. Nosotros estamos, este, si un médico, si un médico se gradúa de médico y tiene que hacer maestrías, tiene para ser cirujano, para ser especialista. ¿Y por qué un entrenador no? Claro, Un entrenador le dan el carnet y ya, mire, yo soy entrenador tal, de tal categoría. No, te tiene que mostrar que es entrenador, tiene que preocuparse, estudiar, ver fútbol, trabajar fútbol, ver fútbol y ubicarse en el contexto. Nosotros los entrenadores en Venezuela, en menor, sobre todo en Caracas, que yo viví el último tiempo allá, en Caracas el entrenador era ganador. Yo soy ganador en entrenador de menor. Está bien, ganador. Es bueno que sea ganador. Que la cultura, está bien, es bueno. Pero yo pregunto, Salomón Rondón, para hacer un caso específico, Salomón Rondón, Tomás Rincón, cuando a ellos, los equipos, cuando ellos les preguntan dónde jugaron, su inicio es del profesional. Los equipos de base solamente para que cobren lo que les corresponde por derecho de formación. ya, Nadie habla que Tomás Rincón jugó sus primeros pasos en la escuela Monseñor Arias, que Salomón estuvo en Calazán. De eso no lo nombran. Nombran es cuando él empezó, cuando él llegó a Aragua. Y cuando él llegó a Aragua tenía un tramo bastante amplio en su claro, formación de menor. A él lo llevó a Aragua, si no me equivoco, el final Alfredo Gallardo. Y lo recibió Wilmer Ceballos. Y luego, por ser Salomón, la famosa norma, porque de ahí se empezó la norma de vuelta. La norma no existía. La primera norma fue los nacidos 7-1. 7-1, que ahí está Wilson Chacón, Pollo Hernández. Luego la norma, después volvió a la norma 7677. De ahí es Alexander Becerra, el zurdo Roja, por cierto, que sobre todo el zurdo y el Pollo y Wilson fueron jugadores que incluso estuvieron en la selección. O sea, jugaban porque tenían que jugar, no por ser norma. De hecho, en claro, ese momento la norma eran laterales y tanto Pollo como Wilson jugaban adentro. Y luego se activó la otra norma que fue cuando apareció Salo, que Salo es 8-9 y Tomasito es 8-8. Era juvenil, pero todavía la norma era Salo porque era 8-9. La norma fue 8-9-90 y de ahí se empezó otra vez hasta que se tuvo que abolir ahora. Entonces, las claro, normas sí ayudaron bastante. Ayudaron porque se preocupaban los clubes para darle formación a los tipos que estaban juveniles. claro. No, bueno, profe, de verdad que agradecer por esta hora de conversatorio. Esto va a estar en YouTube, en el canal de YouTube, va a estar para que lo quiera escuchar. Y de verdad, profe, un gran aprendizaje, siempre escucharlo, siempre estar presente. Qué bueno que estás por lo menos haciendo trabajo en cancha, que eso siempre lo nutre a uno y le da vida. Y bueno, usted con tanto conocimiento que lo esté compartiendo con todo ese grupo de jugadores que está allá en Argentina y que bueno, Dios mediante lo podamos tener por acá por Venezuela. Sí, claro, claro, todavía sigo en volver a la cancha. Tengo que volver a la cancha porque
es una pasión, ¿no? Y eso nunca muere. La verdad Claro. que me encantaría otra vez volver a ponerme los cortos y como usted me vio la otra vez con un cronómetro, para medir las intensidades. Gracias, profesor. Bendiciones y bueno, Gracias. sabe que por esta vía siempre a la orden. Gracias, muy amable. Un gusto. Vale, gracias.